Pues muy buenas tardes. El día de hoy he querido tener un encuentro con ustedes para anticiparles la presentación de una iniciativa que haré el día de mañana, una iniciativa que tiene por objeto modificar algunas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, una iniciativa que fortalece los derechos de los ciudadanos, fortalece los derechos de los servidores públicos, puesto que tiene la intención de transparentar todos los recursos públicos que reciben los sindicatos públicos, de tal manera que cualquier servidor tenga acceso a esa información y además cualquier ciudadano también la pueda tener. Es una reforma de fondo, ciertamente no son de las reformas que han podido ser posibles en el pasado, y con este nuevo ánimo que campea a partir del mensaje que da el presidente Felipe Calderón el pasado 2 de septiembre, me parece importante seguir en la ruta de las reformas de fondo y las reformas trascendentes. Es una reforma que hace sujetos obligados a los sindicatos públicos de brindar toda la información y transparencia de los recursos federales que reciban. Una reforma que ensancha de esta manera los derechos del ciudadano, de los servidores públicos, pero también atiende a un pendiente ya de hace mucho tiempo, que se refiere a la opacidad bajo la cual se manejan los recursos públicos, particularmente en los sindicatos. Es una reforma que deriva en una conquista laboral, siendo una reforma orientada sobre todo a los derechos ciudadanos y a los derechos de los servidores públicos, pero que naturalmente se traduce en una reforma que tiene por objeto lograr ensanchar lo que es la información de recursos públicos, que ya, por cierto, se hace en otros rubros y en otras dependencias, pero no en sindicatos de carácter público. Estoy hablando de sindicatos cuyos miembros son servidores públicos, es decir, toda la gama de sindicatos de la educación, de Petróleos Mexicanos, de los organismos de salud, de las dependencias públicas, de tal manera que sepamos a ciencia cierta, en primer lugar, cuántos recursos van a cada uno de los sindicatos. En segundo lugar, con qué destino van, hacia dónde se dirigen. Y esta ley tiene por objeto romper cualquier tipo de traba, sea producto de un fideicomiso, de una cuenta separada, porque además es una ley que está orientada también para que los sindicatos públicos establezcan contabilidades separadas de aquello que son, por una parte, recursos públicos, es decir, recursos de los contribuyentes, y por otra parte, aquellos recursos que son producto de las cuotas sindicales, es decir, que no son recursos públicos, de tal manera que esta reforma va orientada a transparentar recursos públicos sin intervenir en la autonomía de los sindicatos, ni en las conquistas de carácter sindical que se han logrado a través de los años y que se resumen en esa autonomía necesaria que deben de tener todos los sindicatos del país, particularmente en este caso los sindicatos de carácter público. Por lo tanto, no es una reforma laboral en ese sentido, no es una reforma que interfiera
con la vida sindical, por el contrario, fortalece el sindicalismo democrático, porque los servidores públicos que se agrupan en cada uno de sus sindicatos van a conocer, a través de esta nueva reforma, todos los recursos públicos que reciben y el destino que estos originan. En síntesis, esa es la reforma que deseo presentar el día de mañana, que además va con el siguiente ánimo. Buena parte de la discusión que se tuvo en la elección pasada es que habíamos atendido sobre todo en las reformas pasadas las cuestiones que tenían que ver con partidos, con cuestiones electorales, pero no tanto con las cuestiones del ciudadano común. Y en este caso yo quiero centrar esta iniciativa como un fortalecimiento de ciudadanía, porque va a ser el ciudadano común que va a poder conocer el destino, el origen, la aplicación y la administración de los recursos públicos en sindicatos públicos, tan importantes como el CENTE, tan importantes como el Sindicato de Petróleos o cualquier otro sindicato público de cualquier dependencia de la administración federal, pero bajo la lógica del fortalecimiento del ciudadano, de su derecho a conocer, de su derecho a estar bien informado y de su derecho a exigir rendición de cuentas a quienes manejan recursos públicos. Muchas gracias.